oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Juan, ¿qué tal esas vacaciones? ¡Súper! Me fui a Bahía, luego a Manta, pasé por Same. Regresando pasamos por Río de Janeiro. Comimos en Lima, dormimos en San Andrés y llegamos a casa. ¡Las mejores vacaciones! ¡Wow! ¿En serio? Tus vacaciones te llevan de vacaciones. Todos los consumos que realices con tus tarjetas Banco Pichincha Miles acumulan el triple de millas para tu próximo viaje. Además, inscríbete en nuestra web y participa en el sorteo de uno de los 3 paquetes a Río de Janeiro, Lima o San Andrés para 4 personas cada uno. Tarjetas Banco Pichincha Miles. Elegir es la recompensa. Aplican condiciones. Promoción válida del 20 de junio al 15 de agosto de 2019. OCP Ecuador ha transportado responsablemente más de 815,000 barriles de crudo. Más allá de las cifras, el éxito está en historias de superación como la de Ángel Angulo, propietario de una ferretería en Esmeraldas. Hemos sido beneficiados que OCP haya tomado a nosotros como sus proveedores. Eso nos ha servido para dar trabajo a otras personas y mejorar nuestra situación económica. OCP, llevando la mejor versión de los ecuatorianos. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional, creada por el chef Ovidio Gabela, graduado en Gordon Blue Alta Cocina Gourmet, en un ambiente exclusivo, tranquilo y con un servicio de primera. Disfrute de nuestras corvinas de profundidad, salmón del sur, ceviches peruanos, pulpo a la brasa y en cárnicos, picaña, ribeye stick importado, canillas de cordero, lomos patagónicos, productos de altísima calidad. Hacemos de sus encuentros importantes momentos inolvidables. El Dorado Restaurante, Federico Páez, E14200 y Huanguiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Reservaciones al 3331-486. Los últimos estilos en zapatos de moda están en Payless. La promoción mitad de precio ya está en Payless y sin exclusiones. No te la pierdas. Compra un artículo y llévate el segundo de igual o menor valor a mitad de precio. A todos les gusta Payless. Promoción válida del 11 de julio al 1 de agosto de 2019. Visita la tienda para más detalles. En estas vacaciones, disfrutar el tiempo en familia es invaluable. Regístrate en dinersclub.com.es/vacaciones y tus compras participan para que seas uno de los 10 ganadores de los consumos de temporada en líneas aéreas, hoteles, agencias de viaje y tus compras en el exterior. Disfruta de nuevas experiencias con Diners Club. Promoción válida del 17 de junio al 15 de agosto. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Juan, ¿qué tal esas vacaciones? ¡Súper! Me fui a Bahía, luego a Manta, pasé por Same. Regresando pasamos por Río de Janeiro. Comimos en Lima, dormimos en San Andrés y llegamos a casa. ¡Las mejores vacaciones! ¡Wow! ¿En serio? Tus vacaciones te llevan de vacaciones. Todos los consumos que realices con tus tarjetas Banco Pichincha Miles acumulan el triple de millas para tu próximo viaje. Además, inscríbete en nuestra web y participa en el sorteo de uno de los 3 paquetes a Río de Janeiro, Lima o San Andrés para 4 personas cada uno. Tarjetas Banco Pichincha Miles. Elegir es la recompensa. Aplican condiciones. Promoción válida del 20 de junio al 15 de agosto de 2019. Con una SUV puedes sumergirte en la ciudad o salir de ella. Con una SUV Wow tienes más posibilidades. Nuevo Citroën C3 Aircross. Más espacio, más versatilidad. Disfrútalo con sensor y cámara de retro, asientos deslizables, acceso y arranque manos libres, mirror screen, pantalla táctil, Bluetooth y USB. Nuevo Sub Citroën C3 Aircross. Único, inspirado en ti. Desde $27,990. Citroën es Grupo Mavesa. Citroën Quito, Avenida Galo Plaza y de los Arupos. La Y, Avenida 10 de agosto N4144 y Juan de Azcaray. Quito Sur, Avenida Maldonado y Saraguro. Prepárate para viajar a donde tú quieras con Bancard, porque con tu tarjeta
Ahora puedes diferir tus boletos aéreos a 3 o 6 meses sin intereses en tus aerolíneas favoritas. Con Mancard, nadie te quita lo vivido. Tus consumos acumulan doble puntaje. Aplican restricciones. Cuando inauguramos una planta de agua potable, una carretera, un mercado o un terminal terrestre, pensamos en el bienestar de Jorge, Andrea y en el tuyo también. Hoy somos un Ecuador con más prosperidad. Somos el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y como brazo ejecutor del gobierno nacional, trabajamos junto a los GATS provinciales, municipales y parroquiales, financiando obras, activando la economía para todos los ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Cambiamos positivamente la vida de la gente. El gobierno de todos. Fin de espacio promocional y publicitario. Son las 8. Estamos en contacto ya en vía telefónica con el doctor Jorge Benavides, el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Doctor Benavides, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Yo quisiera consultarle, y así le habíamos planteado el día de ayer, sobre esto que se discute entre que el Consejo de Participación Ciudadana actual, el definitivo, como se dice, podría de alguna manera, y de hecho ha dado paso a la creación de una comisión, revisar algunas de las decisiones o las decisiones del Consejo Transitorio que fue producto de una consulta popular. ¿Cuál su criterio? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Considero que el tema constitucionalmente estaría saldado, ya que el dictamen de la Corte Constitucional señala que el Consejo actual, es decir, el Consejo Definitivo, no puede revisar aquellas decisiones, aquellos actos relacionados a la evaluación, cese y designación de autoridades. En este sentido, ya, mi criterio, la sola conformación de esta comisión para que revise potenciales vicios que pudieron haberse dado durante el proceso de designación de la Corte Constitucional ya supondría un primer paso, ya supondría abrir una puerta de un proceso que es mucho más largo, porque en definitiva si esta comisión advertiría que existe algún vicio de nulidad, presentaría un informe, luego el Consejo de Participación en Pleno resolvería sobre ese informe para, de ser el caso, acudir a la vía contencioso administrativa por medio de la acción de lesividad, que tiene como objetivo, bueno, que se declare la nulidad del acto administrativo relacionado a la designación de los miembros de la Corte. Por eso creo que la sola conformación de la comisión ya está incurriendo en la prohibición establecida en el dictamen, que no se pueda revisar lo hecho por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que obtuvo, como usted bien advierte, facultades extraordinarias dadas por el mandato popular del pueblo por medio del proceso de consulta del 4 de febrero del 2018. Entonces, ¿usted consideraría que ya este acto de nombrar, y eso es lo que uno diría, de nombrar una comisión para revisar, podría ya caer en lo que se ha anunciado desde, en cambio, el sector político, una revisión de lo que está haciendo e incumpliendo el Consejo de Participación Ciudadana? Claro, o sea, el propio Consejo no tiene la facultad para revisar lo hecho por el Consejo Transitorio, pero sí, como se señala, es poner por medio de esta acción de lesividad para que la decisión final la tome la justicia contencioso administrativa. Lo que advierto es que el hecho mismo ya de conformar la comisión sería un primer paso, un primer paso dentro de otros secuenciales para, en definitiva, buscar la revisión de lo realizado por el Consejo Transitorio. Evidentemente, cuáles sean las cuestiones que puedan advertir ellos, a mi criterio no creo que se pueda ver vicios. ¿Por qué lo digo esto? Porque en cada momento del concurso hubo las etapas procesales adecuadas, la presentación de recursos y se garantizó el debido proceso. Entonces considero que es difícil que encuentren alguna cosa, pero en cualquier caso ya la sola conformación de esta comisión da cuenta de un interés real por parte del Consejo Definitivo de realizar en este proceso que digo que supondrá la elaboración de informes, luego el conocimiento del Pleno y llegar finalmente a lo contencioso administrativo, ya da cuenta de un interés manifiesto por parte de una mayoría del Consejo de Participación de revisar la designación de los miembros de la Corte Constitucional, cuestión que está prohibida por el dictamen.
Y podríamos reflexionar sobre este dictamen, esta resolución de la Corte, que fue a pedido del entonces presidente de lo que se llama la quinta función del Estado, de la función de transparencia, el doctor Trujillo, les pidió una resolución. Algunos dicen, pero es que era una resolución que les comprometía a ellos mismos. Yo creo que la consulta fue formulada de conformidad al ordenamiento jurídico. En su momento, el presidente del Consejo Transitorio se acogió a lo que señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales respecto a formular consultas para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las facultades y atribuciones que tiene el Consejo de Participación, así es. Y en este sentido, jurídicamente fue calificada por parte de la Corte, y la Corte, procedió a dar su respuesta jurídica, señalando, que estas facultades extraordinarias que tenían, que suponían también el hecho de elaborar su propia normativa para llevar adelante el concurso y previamente eso, el tema de la evaluación y el potencial cese, se lo hizo en un tiempo determinado. Había unas facultades extraordinarias que estaban limitadas por el tiempo. Tenían un tiempo determinado para realizar todas esas evaluaciones, luego convocar a concursos. En este sentido, la Corte Constitucional señaló que lo hecho por el transitorio no podía ser revisado ni vuelto a discutir por parte del Consejo Definitivo, porque en definitiva tenía un fundamento y un instrumento de democracia directa. Entonces, a todas luces podemos observar que es muy peligroso en términos de seguridad jurídica, de la certeza del derecho que tenemos los ciudadanos a conocer cuáles son las normas, el hecho de que se quiera revisar algo que ya está discutido en sede constitucional. Habrá algunas posiciones respecto a los reclamos de tipo administrativo, sino que lo que creo que es importante es comprender el proceso de selección de la Corte, así como otras autoridades de control dentro del contexto general que supuso el régimen de transición, en donde en definitiva habían unos principios, unos valores constitucionales aprobados por el pueblo mediante consulta popular y que dieron luz verde para llevar a cabo todos estos cambios. No debe ser leído la designación de la Corte Constitucional como un proceso más, como un concurso más, sino que debe estar entendido e inserto en una lógica de un régimen de transición, de excepcionalidad. El régimen de transición y de excepción, que además estaría garantizado, no garantizado, avalizado por la consulta popular, de ser tomado como parecería, y usted dice, ya este es un primer paso, nos llevaría a pensar entonces que hay más que un tema jurídico de acción, hay un tema político. Sí, me parecería, porque en definitiva, en temas de derechos hay varias interpretaciones, claro, uno podrá señalar una cuestión, otro podrá señalar otro criterio, pero me parece que en estos contextos de excepcionalidad juega mucho la lectura política de los hechos. Y claro, en cuestiones de excepcionalidad, en definitiva, se dan las excepciones precisamente porque el régimen jurídico, precisamente porque el derecho no ha dado una respuesta ordinaria cuando lo político ha sobrepasado el mundo de lo jurídico. Por eso incluso en ese dictamen, en definitiva, se advierte que esas competencias extraordinarias deben ser entendidas en un contexto de excepcionalidad, de transitoriedad, marcado por cuestiones de límites materiales y temporales. Y en este sentido, el Consejo Definitivo no puede revisar lo realizado. Y aparte, es mi opinión particular, esta es una Corte Constitucional de muy buena calidad, reúne juristas de muy buena trayectoria, con buena formación, y sería una cuestión muy grave para el país abrir la posibilidad de revisar eso, aunque jurídicamente no existe, porque se echaría por la borda todos aquellos pasos que tuvieron como fin el proceso de reinstitucionalización en el país, que por supuesto ha tenido algunos errores y algunos problemas, como todo obrar humano, pero creo que en un sentido general y en una interpretación integral de todo lo que ha ocurrido, nos da cuenta del problema real de institucionalidad que existe en el Ecuador, pero que en definitiva se han asumido algunas medidas para ir superando esos problemas. Doctor Benavides, estaremos en contacto con usted para que nos acompañe en el CED y conversar y ampliar esto, pero queríamos un poco antes de iniciar el segundo tramo de esta mesa de trabajo conversar
con usted. Así es que muchísimas gracias. Estamos en contacto, doctor Benavides. Muchas gracias, Francisco. Que tenga buen día. Gracias. Está en línea telefónica desde París, entiendo, ¿no? Juan Sebastián Roldán, el secretario de la Presidencia de la República, a quien saludamos. Están en nuestros estudios la asambleísta Janine Cruz, el doctor Gustavo Ich y el doctor Gonzalo Ortiz, con quienes vamos a proceder a conversar sobre las posibilidades políticas y los planes del anterior gobernante y los planes del país también. Así es que, Juan Sebastián, buenos días. Un primer reporte de cómo está París. Francisco, buenos días a los tres panelistas, a las personas que le escuchan. Acá en París son las 3:10 de la tarde. El presidente ya se reunió con el presidente Macron hoy en la mañana y también con el mayor funcionario de la OCDE. Creo que tenemos un corte. Se cortó la llamada hasta entonces retomar. Hay una gira presidencial que la queremos un poco seguir. Saludamos a nuestros tres panelistas que les habíamos anticipado. Asambleísta Janine Cruz, bienvenida, buenos días. Hay un plan político iniciado ya con la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el día de ayer, que ha dicho: vamos a crear una comisión para revisar todo lo actuado, y algunos dicen estos son los primeros pasos de un retorno de la revolución ciudadana con Rafael Correa, no sé si a la cabeza, pero desde Europa a lo mejor alentando. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, estimado Francisco, Gustavo y Gonzalo. Es un gusto poder compartir esta mesa de análisis. Un abrazo a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Bueno, me parece que es importante decirle al país que lo que está haciendo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y sus acólitos obedecen obviamente a ese sentimiento del correato. Eso es clarísimo, porque no respetan la Constitución, no respetan lo resuelto por la Corte Constitucional, no respetan ni el COIP. Yo claramente tengo que decir que es un abuso de poder, un afán de querer seguir los mismos pasos de una autoridad prepotente, de esa sed de avaricia de poder. Y claro está, no se da cuenta el señor presidente Tuárez que en el artículo 282 del COIP habla del incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. Y la autoridad competente fue la Corte Constitucional, que enhorabuena, tenemos que agradecerle a Julio César Trujillo cuando tuvo esa visión de preguntarle a la Corte Constitucional: ustedes respóndanle si es posible que el Consejo de Participación Ciudadana actual puede vigilar, puede analizar, puede fiscalizar lo actuado por el transitorio. Revisar, incluso dar por terminado. Y la Corte Constitucional le dijo que no. Y ahora nos salta la sorpresa de que el presidente Tuárez con sus acólitos quieren pisotear lo que establece la Corte Constitucional. Ilegítimo, inaceptable. Y claro, por eso es que nosotros hoy a las 10 de la mañana junto con Raúl Tello presentamos una denuncia penal. No se puede permitir más abuso ni atropellos por parte de este Consejo de Participación Ciudadana. Y por supuesto que ellos quieren captar nuevamente los órganos de poder. Está, no sé, creo que sí, se logró reinstaurar la comunicación. No. Bueno, Gonzalo, bienvenido. Janine nos decía, hay varias iniciativas, entonces hoy a las 10 de la mañana con Raúl Tello van a presentar una demanda penal sobre lo actuado ya ayer, porque ayer sí ya hay una actuación. ¿Hay una estrategia política para convulsionar el país, para retomar el camino de la revolución ciudadana? Algunos dirían, pero bueno, es legítimo políticamente hablando, ¿no? Bienvenido, Gonzalo, buenos días. Buenos días a los compañeros de panel, asambleísta. Le felicito por la iniciativa que va a tener y ojalá esa denuncia nos pueda llevar adelante, porque es obvio que la Corte Constitucional es el objetivo principal. En esta estrategia, se transformó si en es eso. que podemos trazar una ruta para el retorno de la revolución ciudadana al poder,
obviamente el objetivo principal es la Corte Constitucional, porque fue la Corte Constitucional la que les puso desde antes del pare, aquí no pueden tocar lo que el Consejo Transitorio lo hizo, y no pueden tocar lo que el Consejo Transitorio hizo, porque el pueblo le dio una condición extraordinaria, excepcional a ese Consejo. Ese Consejo tenía condiciones absolutamente extraordinarias que el pueblo ecuatoriano decidió en la consulta. Por tanto, no se le puede tocar. Pero la Corte Constitucional es también la última instancia, pues, de la constitucionalidad. Y entonces, si es que logran tumbar la Corte actual y poner cualquier otra, sería como la Pichicorte, es decir, una corte que le dé la razón a lo que quieren los correístas, ¿no es cierto? Esa Pichicorte, esa nueva Pichicorte que quisieran poner en su estrategia, probablemente echaría abajo todas las investigaciones de corrupción que están en marcha y de la que ayer hemos tenido un nuevo capítulo al saber que no son 7 millones, sino que son 15 millones y que además hay 69,000 páginas en los documentos de Laura Terán que demuestran las empresas que estaban aportando. Una de las cosas que habíamos reclamado, que yo mismo lo he dicho en mis artículos, es por qué no se actúa sobre esas empresas. Ahora ya se sabe que son cerca de una veintena de empresas las que aportaban para las camisetas y para Rafael Contigo Siempre, porque Contigo Siempre hacían los negocios, pues siempre hacían con Rafael, y entonces eso es lo que probablemente también quieren volver. Esas empresas no pueden dar la cara si no hacen un proceso de reparación, como vemos que ya ha empezado a hablar de discutirse con una reparación por el daño que han hecho al Ecuador para hacer negocios con Rafael Contigo Siempre, pues. Entonces, la Corte Constitucional es clave, pero en esta estrategia de tratar de volver, esto pasaría obviamente por el proceso electoral próximo, en el que Rafael Correa, no sé si puede ser candidato, dado que esté enjuiciado, y ahora no se sabe ni siquiera dónde vive. Esto es una de las cosas más extraordinarias que ha pasado en la historia del Ecuador. Porque cuando Ventimiglia huyó a Lima, sabíamos dónde vivía, en Lima. Sabía el Ecuador dónde vivía ese dictador corrupto que fue Ignacio de Ventimiglia. Cuando se fue Bucarán, sabíamos que vivía en Punta Patilla y que acudía al casino todas las noches, ahí se le podía encontrar. Ahora Rafael Correa no se sabe, está escondido porque ha cambiado de domicilio. Pero en Europa se puede así desaparecer. No se puede, supongo que habría que hacer una investigación, ¿no? Allí, pero esto es algo extraordinario, que no se sepa dónde vive un expresidente, pero que en cambio está listo para dar el zarpazo, agazapado allí para poder volver. Gustavo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Si puede ser candidato mientras no tenga sentencia y poder inscribirse allá, no necesita venir porque acá habría que tomarle preso. Pero si se inscribe y plantean una asamblea constituyente, entre otras cosas, y parece que en algunos casos no necesitaría ni asamblea constituyente, sino que comienza a haber ya un movimiento de gente que podría decir: vean, está demasiado el escándalo, no podemos seguir, tapemos nomás esto y hay que traer a quien puede tapar. Pues. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, asambleísta Cruz, buenos días, Gonzalo, un saludo también a la audiencia. Sí, efectivamente, lo de Correa es una estrategia y es una... ¿Sí? ¿Vamos a seguir? Ya, parecía que restablecimos la conexión. En fin, decía, lo de Correa es una estrategia y es una estrategia que tiene un antecedente en el tiempo, es decir, tiene una línea de tiempo bastante efectiva. La estrategia es recuperar, el objetivo es recuperar el poder y la estrategia es la desestabilización. Hay que ubicar un poquito estos antecedentes para que el país no se olvide y vea cómo ha venido trabajando de una manera más o menos eficiente en este sentido. Correa jugó con el rumor de la supuesta enfermedad del presidente Moreno. Con el rumor extendido de que el presidente Moreno no iba a poder terminar con su gestión. Posteriormente jugó, y muy bien,
con otro rumor que era el de la famosa muerte cruzada. Es decir, se valió de una serie de personajes que desde distintas ópticas y por una serie de visiones o de enfoques comenzaron a amplificar un rumor sembrado por el correísmo. Bajo ese antecedente, las tácticas, los pasos que viene empleando Correa para cumplir con ese objetivo de retomar el poder, yo los voy a enumerar muy rápidamente. Antes de irnos a eso está Juan Sebastián Roldán, Gustavo Munche. Juan Sebastián, entonces, ¿cuál sería el reporte de esta gira por Europa? Francisco, de nuevo, disculpen, Sí. se cortó la comunicación. Les decía que hoy en la mañana tuvimos una reunión con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y abrió la conversación expresando su admiración al Ecuador, al pueblo ecuatoriano y al presidente Moreno en concreto por el cambio profundo que el Ecuador ha tenido en términos de democracia, de libertad, de prosperidad. Dijo además que cada vez más empresas francesas expresan su interés por invertir en el Ecuador y que en Francia se miran con muy buenos ojos lo que está sucediendo en nuestro país. Expresó lo que es el quinto puente de Guayaquil, en el tren playero, en las soluciones viales entre Quito y Guayaquil. Y además conversamos largamente sobre la posición del presidente Moreno de eliminar los combustibles fósiles para en la utilización de autos en las Islas Galápagos, una posibilidad de traspasar ese tipo de combustible hacia energía limpia, solar, tanto en Galápagos como un desarrollo importante en Manabí, es decir, concreciones específicas. Y con el presidente Mattarella ayer en Italia, con que también tuvimos una larga reunión y luego un almuerzo, también se ve cómo el Ecuador ya tiene otra mirada desde el mundo. La buena noticia es que el mundo hoy día percibe al Ecuador como un país democrático, un país con libertades, un país con certezas al respecto del futuro. La pena es que fue muy fácil destruir, es como con un muro, ¿no? Es fácil destruirlo y es más difícil reconstruirlo. Sin embargo, tenemos la certeza, por lo que vemos en el mundo, de que por fin ese muro se está solidificando, y no solamente por la acción del presidente y el gobierno, sino sobre todo por la acción ciudadana que ha permitido que eso suceda. ¿Han logrado ustedes, además de lo que dicen, un reconocimiento de abrir esta puerta democrática, plantear algo sobre la política económica? Nos ha dicho que hay la posibilidad de inversión, de que hay interesados. Algo mucho más concreto que presentarle al país, porque uno dice, bueno, estas giras tienen que ayudarnos, sí, con la presencia internacional, pero ¿con qué más? Francisco, como usted conoce bien, porque usted ha estado tanto tiempo de observador de la política y entiendo que también participante en un momento determinado, este tipo de giras lo que hacen es abrir puertas. Sin embargo, el ministro de Comercio Exterior y Producción ha tenido reuniones tanto en Italia como en Francia, por ponerle un ejemplo, en Italia con las empresas vinculadas a la construcción de las hidroeléctricas, de la hidroeléctrica Paute hace tantos años en el país, que expresó su intención de seguir con construcción y posiblemente entrar en inversión grande, una alianza público-privada en el país al respecto de temas hidroeléctricos específicamente. Ahora en Francia hubo reuniones con Air France para ver si se pueden aumentar, porque entiendo que lo que le comentaron al ministro es que les está yendo muy bien con el nuevo vuelo. Y con otras empresas específicamente el ministro se ha reunido también para ver inversiones ya no solamente en el área petrolera. En Italia también hubo 2 reuniones con empresas de alimentación que están interesadas en profundizar su inversión en el país, por ejemplo con Ferrero, que ya está produciendo toda la Nutella que se consume en los países andinos y que quisieran explorar otro tipo de producciones vinculadas al campo. Es decir, sí hay concreciones y al mismo tiempo son buenos momentos para posicionar nuestro país en términos generales en el mundo. Son buenas noticias para el país en general, Francisco. Juan Sebastián, ¿han recibido noticias de lo que hizo ayer el Consejo de Participación Ciudadana respecto de crear una comisión para revisar los nombramientos, nada menos que de la Corte Constitucional? ¿Han estado al tanto de eso también, además de estas buenas noticias? Sí, claro, Francisco. La ministra del Interior le informa al presidente de la República en tiempo real todo lo que pasa en el país y por supuesto que estamos al tanto. Estamos atentos a que las funciones del Estado tomen las decisiones que tengan que tomar. Ahí tiene un rol importante la Asamblea Nacional para tomar decisiones al respecto del tema. Nosotros como Ejecutivo, por lo pronto, somos observadores, en ciertos momentos preocupados, por supuesto, porque alguien quiera volver los pasos que tanto daño le hicieron al país
a veces hace bien salir del Ecuador para darse cuenta cómo pudieron haber destruido el Ecuador, ¿no? El presidente está ahora mismo dando una conferencia, mientras estamos hablando, está dando una conferencia para alrededor de 250 personas, entre académicos, empresarios, migrantes, que precisamente se llama Saliendo del Abismo, ¿no? Y comienza con una alusión a lo que fue el país, y es el Ecuador era como un tren que iba a toda velocidad hacia Caracas, y logramos desviarlo democráticamente con la enorme mayoría de los ecuatorianos para no llegar a la triste relación, a la triste situación que vive Venezuela. Siempre va a haber alguno que otro despistado que quiera devolver el país allá, pero la enorme mayoría del Ecuador sabe que las instituciones que se han construido a partir del buen trabajo de ese gran hombre que fue Julio César Trujillo y de la decisión del presidente Moreno de nombrar un hombre así para que tome decisiones independientes, esas instituciones se defienden solas, Gonzalo. Lo otro no es más que una movida caricaturesca que terminará en eso. Juan Sebastián, muchísimas gracias por este contacto y cuando retorne le esperamos acá en los estudios. Encantado, Francisco. A su disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido Juan Sebastián Roldán, el secretario de la Presidencia, con quien hemos comentado un poco de lo que está pasando en Europa. Gustavo, entonces, ahí hay uno, el presidente está informado. Parecería que de lo que nos dice Juan Sebastián no es un tema de mayor preocupación. Perdona que le interrumpa, Gustavo. Me parece curioso esa posición, ¿no es cierto? De decir que es una cosa caricaturesca. Tal vez hay que tomarse un poquito más en serio, no sé. Sí, ahí no sé si Gustavo... Gustavo. Sí, yo coincido plenamente con lo que acaba de señalar Gonzalo, porque decíamos que lo que está pasando alrededor del correísmo tiene una lógica, y tiene una lógica en el tiempo absolutamente planificada, absolutamente estudiada. Lo que coyunturalmente ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana y cuando apunta a la Corte Constitucional es uno de los efectos de esta estrategia, es uno de los pasos que se están dando en este camino. Por eso yo señalaba algunos antecedentes para tratar de poner esa línea de tiempo de lo que está haciendo el Correato en función de una estrategia absolutamente clara, que es la de recuperar el poder, más allá de que lo logre o no lo logre. Eso es lo que está pasando, y no hay que menospreciar aquello. A ver, paso por paso. Minar la credibilidad del gobierno. Eso tiene que ver con esa estrategia de desestabilización permanente. El gobierno nació débil. Si es que vemos desde la perspectiva del presidente de la República, el presidente de la República gana las elecciones a despecho de Rafael Correa y de su grupo de confianza, y empieza a gobernar con un gabinete absolutamente constituido por correístas. Entonces, más allá de esas debilidades y de los errores que en el camino han venido cometiendo en el régimen, es para Correa muy fácil minar esa credibilidad a través de que voy a situar solamente dos ejemplos. Mediante el boicot judicial en los espacios de administración, de fiscalización y justicia que aún controla. Claro. No demuestran eficiencia. Claro, ahí vemos la lentitud de algunas sentencias, ahí vemos cómo algunos señores salen libres, otros salen con grilletes. En el caso de Correa mismo, hay una laxitud para tramitar estos casos, al punto que si Correa pudiera regresar o quisiera regresar, puede hacerlo. O otro ejemplo, cuando sus funcionarios prontuariados se fugan del país en las narices de la policía. Esto genera niveles de desconfianza sobre la eficiencia, sobre la eficacia de todo el sistema de administración y sobre las reales intenciones del gobierno de combatir la corrupción, pero sobre todo de combatir la impunidad. Correa se mueve en un escenario permanente de desestabilización apalancado por la impunidad. Incluso con el paréntesis de que algunos de sus funcionarios, partamos de su ex vicepresidente, están en la cárcel. Pero aún en esos casos, esos procesos no han funcionado de una manera adecuada. Y luego, los disparan todos los días. Por supuesto. Luego, aprovechar la ingobernabilidad que se produce entre la debida conexión que debería manifestarse en el seno de la democracia entre el Ejecutivo y los otros poderes del Estado. Aquí hay un rol absolutamente clave de la Asamblea Nacional. Es decir, en la Asamblea Nacional se ve una suerte de ingobernabilidad, una suerte de alejamiento de la agenda ciudadana, una suerte de desconexión con los problemas principales del país, una falta de fiscalización,
bueno, no sigamos agregando algunos otros aspectos. Eso es lo que la ciudadanía percibe. ¿Sí? Claro, Correa no solamente acumuló capital político, acumuló mucha experiencia durante estos años. Y él sabía que una cosa es una asamblea dominada por un bloque de levantamanos y otra cosa iba a ser una asamblea en la que todas las fuerzas políticas estaban debidamente representadas y exactamente tenían que llegar a establecer acuerdos. Eso que en vez de ser una fortaleza actualmente, se transforma en una debilidad adicional para la Asamblea, que históricamente juega con niveles de imagen relativamente muy populares, muy impopulares, claro. Suma en este camino de la desestabilización. Correa además aprovecha la debilidad política del régimen en territorio y las debilidades en la comunicación oficial que marcan la imagen y la errática narrativa política del gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Correa tenía gente en territorio, pues Correa tenía todos los municipios o la mayoría de municipios controlados, los consejos provinciales. Tenía gente que le estaba haciendo propaganda permanentemente. Movilizaba, aunque sea de modo obligatorio, a los funcionarios del sector público en grandes movilizaciones. Correa estaba en una campaña de comunicación y de propaganda permanente desde el territorio. El estado de propaganda funcionaba para tapar todo. El gobierno actual no lo tiene. No tiene ninguna organización política que permanentemente esté haciendo eso. No tiene una institucionalidad que a través del ejercicio de las relaciones públicas o de la publicidad pueda repetir o siquiera acercarse a esa práctica de comunicación del correato. Entonces la narrativa sobre lo que el gobierno actual hace bien, mal, o hace muy bien, o trata de hacer, pasa desapercibida. Y lo que se conoce es lo que los medios de comunicación de alguna manera tratan de informar o a través de las famosas e inútiles cadenas nacionales. Luego, activar la presencia en territorio de agitadores y simpatizantes, que produce ¿qué? Magnificar la sensación de debilidad política del gobierno cuando estas manifestaciones del correísmo que empezaron a producirse, se suman en la actualidad otras manifestaciones, por más legítimas que puedan ser, de sectores como los sindicalistas, los indígenas, que se oponen a ciertas medidas o a ciertas propuestas, ni siquiera medidas en firme por parte del gobierno nacional. La posibilidad de... Claro, eso da la sensación de que hay una inestabilidad y una debilidad política y una falta de control político en territorio y por fuera de territorio permanente. Correa se da el lujo de participar en elecciones, o sea, la estrategia de desestabilización de Correa no pasa por esconderse. Miren, Correa no necesita estar aquí. Manda a gritar, a insultar. No es que Correa no viene porque hoy me van a meter preso, no, Correa se ríe de eso, por favor entendamos. A Correa le ha bastado un ático, una computadora o su teléfono para seguir siendo el personaje principal de la política ecuatoriana. Seguimos hablando de él después prácticamente de 12 años. Lo que él hace, lo que él dice, lo que él deja de hacer, es importante. De lo que se le acusa, de lo que él se defiende, marca la agenda en la esfera pública de una manera absolutamente dominante. Y la estrategia de Correa, en ese sentido, maneja tiempos. ¿A partir de qué? Alianza País es un ente agónico, famélico. Entonces Correa se establece en territorio, maneja territorio, se presenta a elecciones, gana aproximadamente a nivel nacional un 12% de representación. Claro, dice, yo estoy aquí, yo estoy vigente. Entonces, en ese camino de la desestabilización, ¿qué hace Correa? Maneja tiempos para fraguar su retorno. No solamente para desestabilizar la institucionalidad del proceso de reinstitucionalización, paralelamente ahora con la coyuntura del Consejo de Participación, sino para planear su retorno. Quiero concluir con esto. No nos olvidemos que el único binomio en firme que hay para las elecciones del 21 es el que está encabezado por María Fernanda Espinosa, candidatizada por el mismo Correa, y en el cual él participaría como binomio a la vicepresidencia. ¿Y qué pasa si la impunidad de Correa se mantiene? Si no es sentenciado, si es que las fuerzas políticas, si es que la sensatez, si es que la ley no se impone, y él viene y puede ser candidato. ¿Y qué pasa si es que en las próximas elecciones él no puede venir? Por alguna circunstancia no viene. Va a ser una en las siguientes elecciones podría venir. Eso es un escenario que hay que pensarlo, porque Correa tiene todavía mucha polenta política, mucho más, mucho más, hasta por edad, mucho más que antiguos o viejos y conocidos políticos que están en carrera. Podría retornar Correa, si no es para el 21, posteriormente. Asambleísta Yanine Cruz, entonces, claro, esto está vivo,
Los pocos pasos que se han podido dar en medio de la actividad política dejan a un economista Correa, un expresidente, con toda esta carga de impunidad, sí, pero que al mismo tiempo puede levantar al populismo. Es decir, oigan, sí estábamos mejor, se gastaba más la plata, claro, y ¿quién va a pagar esa factura? Políticamente, ¿cómo leen ustedes? ¿Hay que pararlo y cómo? Bueno, primero, yo escucho cada vez Correa y es cansino, ¿no? Ya. Pero lamentablemente Está tenemos ahí, que claro, devolverle a la conciencia ciudadana y decirle la corrupción es gracias a Correa. El que no existan medicinas es gracias a Correa. El que se despida gente es gracias a Correa. El que no vea transparencia en los procesos judiciales es gracias a Correa. En el Consejo de la Judicatura tiene un informe de 400 nombres de jueces y fiscales que no hacen absolutamente nada. ¿Por qué creen que lo dejaron tan campante Alexis Mera? Porque siguen los operadores del correato. Entonces hay que decirle al ciudadano común y corriente, la crisis que estamos atravesando y la falta de empleo es gracias a la metida de mano a la contratación pública de este dictador que fue Rafael Correa. Y lo que está asumiendo este gobierno, lamentablemente en altos y bajos, tibio, es obviamente lo que puede ofrecerle al país. Es un gobierno de transición, evidentemente. Pero para eso tenemos que tener claro que hay lamentablemente coincido con usted, y a veces es saludable hacernos una autocrítica a la Asamblea Nacional. La oposición no tiene una agenda para combatir, obviamente, la corrupción clara. Porque lamentablemente hemos visto que hoy los correístas llaman a los ministros de Moreno. ¿Y cuando ellos en su periodo de 10 años llamaron a algún ministro? Cuando metieron la mano al bolsillo de los ciudadanos, cuando explotaron el Yasuní, cuando despidieron con el 813 a un sinnúmero de trabajadores, cuando se entregaron las hidroeléctricas, cuando volvió Odebrecht a nuestro país. ¿Cuándo? Jamás. Entonces ese discurso de honestidad es carente de veracidad. La oposición podría obviamente tener una ruta clara para decir al país, queremos combatir, porque hay que ser claros, hay asambleístas morenistas que aún son parte del correato y tienen tantos compromisos que entre ellos se pisan obviamente los zapatos. Por eso es que no se puede depurar fácilmente. Yo le recuerdo a usted cuando presenté, por ejemplo, el juicio político en contra de Augusto Espinosa por el tema de los abusos sexuales. El CAL fue el que blindó y congeló. Entonces, aquí que vengan a llamar de que ahora a los niños les interesa es falso. Entonces, eso ha lesionado obviamente al país. No ve con buenos ojos a la Asamblea por más pasos que intentemos dar. Son pocas las voces y espero con humildad incluirme en ese grupo de legisladores que queremos cambiar este panorama, pero lamentablemente no ha avanzado. Y yo sí quiero decir algo. Más allá de que sea Tuárez, más allá de quién sea Tuárez, me parece que hay que abordar lo complicado que es el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, enfrentar esa institución. Exacto, porque mañana no va a ser Tuárez, vendrá Juan de los Palotes, digamos. ¿Ya? Y Juan de los Palotes va a ser el mismo acólito de Correa que haga lo que le diga desde Bélgica, etcétera. Entonces hay que repensar o elevar el debate, más de Tuárez, y yo creo que no había de darle tanta fama. Yo coincido ahora con las palabras del presidente de la Corte Constitucional, que el Consejo de Participación Ciudadana es un circo con público correísta. Y cuando llegó Tuárez a posicionarse en la Asamblea, con todos los consejeros, ¿quiénes fueron los únicos que se pararon a aplaudir? Los correístas, evidentemente, porque les interesa tener este órgano para poder salpicar a la Corte Constitucional. Como la punta para destabilizar, volver a captar la Contraloría, poner obviamente los órganos de control, decir que son el gobierno más honesto, y eso no vamos a permitir. Y también voy a traer unas palabras del juez Enrique Herrería, que decía, arribar al poder es para servir y no engañar, no es para enriquecerse ilícitamente. Y esa es la hoja de ruta que nos tiene que convocar, apoyar, inclusive la lucha que hizo Julio César Trujillo. Y en memoria de ese hombre luchador tenemos toda la responsabilidad, el país, de frenar el abuso de los Tuárez y los acólitos. Porque lamentablemente tienen una doctrina. ¿Y sabe qué? Es lamentable saber que después de todo este proceso de elección de las autoridades del Consejo de Participación, hoy asomen fotos del señor Tuárez, porque es un pseudo cura, con todo el respeto a la iglesia, soy católica, pero es un pseudo cura, haciendo campaña con una asambleísta de la Revolución Ciudadana. ¿A quién le quieren ver la cara?
al país, a la Asamblea, no, o sea, no hay que permitir. Por eso me parece importante, a pesar de las discrepancias políticas, hoy tiene un reto a la Asamblea de poder depurar, bajar las banderas partidistas y decir, señores, o recuperamos el país o nos vamos, obviamente, por la bancarrota en ese sentido. Entonces, me parece que la Asamblea tiene un reto, me parece oportuna la postura del presidente de la Asamblea en buscar el camino de una enmienda para eliminar las funciones de este órgano nefasto que le hizo daño al país, y la denuncia penal tiene que ser rigurosa en contra de estos personajes que quieren volverle a meter la mano a las instituciones del país. Gonzalo, aquí hay entonces un camino que la oposición debe cuidarla, porque si no nos pasa lo de Venezuela. La oposición tiene varios actores, pasa todo, y Maduro sigue silbando y tomándonos el pelo. Entonces, nuestro propio Maduro puede regresar en varias formas, ¿no? Hay que valorar el acuerdo en la Asamblea, pero cómo hacer que los que son del gobierno de Alianza País, el ala morenista, y no los de la Revolución Ciudadana, que también son de Alianza País, se junten y vuelvan a hacer cosas desde la Asamblea también. Sí, creo que has señalado un punto central, y es la absoluta división de las fuerzas democráticas. Esta situación hace que cuando hacemos un mapeo de los legisladores actuales, encontremos que cada uno de ellos, salvando lo presente, por supuesto, la asambleísta Janine Cruz ha tenido una línea vertical y permanente, y unas pocas más que se salvan, pero hay algunos que han pasado de un bloque al otro, ya no sabemos de tantas siglas, que el BAI, que el BIN, que AP, que RC, y han pasado por todas, y se salen y entran y se juntan. Entonces yo creo, la asambleísta acaba de decir que por eso la gente no ve bien a la asamblea, entre otras cosas porque no se ve una firmeza, una integridad de esas personas, sino que están al mejor postor. Es que nos olvidamos de cómo se compuso esa asamblea. Exactamente, también. Pero esa asamblea se pudo componer así porque hay una ¿cómo llamaría yo? Que se ha diluido en esta modernidad post-ideológica, se han diluido los principios. Ya solo es el mejor postor el que atrae a los nuevos políticos, ¿no? Y entonces no hay que tener una posición como antes. No es que esté yo añorando el pasado, pero lo que era la izquierda democrática, lo que era la democracia popular, lo que era el Partido Social Cristiano, posiciones que en los 90, digamos, todavía estaban vigentes. Ahora se ha diluido todo, y uno de los culpables de eso, por supuesto, es Correa, que de alguna manera aprovechó esta campaña contra el partidismo, contra la partidocracia, que nos ha quitado completamente estos nortes, y ahora el que realmente manda es el dinero. Esto de las nuevas denuncias de corrupción muestran que realmente uno está al que pueda ofrecerle algo y al que pueda darle contratos, y ya no importan las posiciones, ya no importa el país. Entonces estamos en un momento bien difícil de la vida ecuatoriana, porque de aquí cómo vamos a salir, ese es el punto, ¿no? Claro. De aquí cómo vamos a salir. Si es que Correa intenta volver, es verdad que hay gente que dice, bueno, que venga y aquí le enfrentaremos en las urnas, pero no es tan fácil, porque el camino que él puede tener para retornar al poder puede ser, como tú dices, un camino que nos vuelva a llevar a Venezuela. Ese tren que iba rumbo a Caracas, que decía hace un rato Juan Sebastián desde París, ese tren puede volver a orientarse hacia allá, y viva la corrupción, y viva el populismo, y así nos hundiremos para siempre, ¿no? Queremos saludar al doctor José Hernández. José, buenos días. Francisco Rocha te saluda. Estamos aquí con la asambleísta Janine Cruz, el doctor Gustavo Ich y el doctor Gonzalo Ortiz. Bueno, aquí hay un primer paso y todos han coincidido que sí, que esto está enmarcado en una casi operativo de retorno, pero claro, frente a ese primer paso que dan y que genera inquietud, está también nada menos que una computadora
de una oficina de la Presidencia de la República. Es que a veces uno no dimensiona eso. Es una oficina de la Presidencia de la República, cerca a la del despacho del presidente, donde se recogía el dinero para repartir, para organizar grupos. Incluso algunos dicen esa plata sigue funcionando para cuando van estos pequeños grupos a agredir a otros que piensan distinto. ¿Cuál la lectura, José? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, y también a los invitados, a Gonzalo, a Janina y a Gustavo, y también a sus oyentes. Yo soy un poco menos pesimista de lo que he oído a Gustavo, por una razón. A mí me parece que si nosotros miramos la línea de tiempo desde que Correa quiso utilizar a Lenín Moreno como su títere, ¿no? Al estilo que Putin hizo con Medvedev, evidentemente si miramos esa línea de tiempo hasta hoy, Correa lo que ha ido acumulando son derrotas. O sea, él deja instalado una estructura absolutamente institucional y un gabinete. Y miremos desde ese momento cómo el señor ha ido perdiendo espacio. Imaginemos al señor, o recordemos exactamente cuando vino a hacer campaña por la consulta y terminó el señor midiendo las calles de un lugar al otro. Hay videos en los cuales finalmente Correa no tuvo esa masa de gente supuesta. Recordemos la reunión que hizo en Guayaquil, en un balcón donde había 200 personas, cuando mucho, abajo, reunión súper programada, etcétera, y no tuvo ese marasmo de gente supuesto que iba a recogerlo, a apoyarlo, etcétera, etcétera. Veamos qué pasó en la consulta, y veamos igualmente qué ha pasado con este Correa. Miramos las cifras de Correa, de un señor que tenía todo el poder, termina en este momento, cuando mucho, con un 12 o un 14% del electorado. Eso es lo que tiene Correa, según los especialistas del CNE en este momento, que han hecho las corridas para saber qué tipo o qué cantidad de gente es la que supuestamente podría ser el voto duro de Correa. Entonces, a mí me parece que sí, se habla de Correa, y evidentemente que hay que hablar de Correa, pero finalmente me parece que en la línea de tiempo es un Correa distinto. Es a un debilitamiento, y más aún, yo no creo que venga, no puede venir. Correa tiene ahorita juicios, Correa va a tener en las instrucciones que está haciendo la Fiscalía y que después tendrá que pasar a la justicia. Correa tiene delitos absolutamente imprescriptibles, y esos delitos van a ser calificados en meses. Es decir, a mí no me parece que hacer la lectura de un Correa que absolutamente manipula y que tiene en este momento al Consejo de Participación Ciudadana, lo tiene en su mano, y que hace lo que quiere y que con eso va a desestabilizar. Ahora miremos, si te parece, Francisco, leve rápidamente lo que ha hecho este Consejo. El señor Tuárez sabe, porque no es un señor que sea corto de cabeza, el señor sabe en este momento que si él toca, y lo ha dicho, se le han escapado esas frases. Lo que pasa es que hay que seguirlo siempre y hay que mirar lo que dice el señor. Ha dicho que si él ha llamado a una supuesta responsabilidad en las acciones del CPC, ha llamado a una supuesta responsabilidad, reitero, diciendo que efectivamente la Corte Constitucional dejó una resolución, la del 7 de mayo, y que él sabe absolutamente que si él incumple eso, entra en desacato, y el señor será absolutamente removido del cargo. Y en este momento el juicio político que tiene encima, el señor se lo ganó. Entonces, es de una torpeza política inmensa, a menos que lo que esté haciendo el señor Tuárez, que es la otra posibilidad de análisis, que también la hemos hecho en los 4 Pelagatos, es mirar que efectivamente el señor Tuárez lo que está buscando es efectivamente lo que va a tener.
es decir, victimizarse, es decir, irse contra toda la institucionalidad, que es lo que ha hecho desconocer la Asamblea, querer desconocer los organismos de control, hacer todas estas pantomimas que hace para efectivamente tratar de reconstruir en lo político la misma senda a la cual recorrió Correa. ¿Y cuál era esa senda? Efectivamente, decir que van contra todo el establecimiento, crear un enorme vacío, diciendo que ya no sirve ni el gobierno, ni la Asamblea, ni los organismos de control, peor todos los organismos que fueron designados con Julio César Trujillo. ¿Para qué? Para hacer un enorme vacío y tratar de reconstruir lo que hizo Correa. Cuando Correa llegó, nada servía, él inauguró el país. Lo mismo podría estar haciendo este señor, pero es de una enorme torpeza. Entonces, me parece que el correísmo, si está apostándole a Tuárez, que es la teoría de Gustavo, pues sería de una enorme torpeza, porque la estrategia es no calcular que ni el momento político, ni las fuerzas políticas, ni las ecuaciones políticas en este momento le dan para irse contra toda la institucionalidad, porque lo que está haciendo Tuárez en buena hora, y nosotros lo dijimos, lo felicitamos incluso por eso, es haber sido el mejor agente para desacreditar ese poder, que es el bodrio que creó Correa en Montecristi, y que efectivamente le sirvió para concentrar poder y para socapar la corrupción, que fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces me parece, yo no coincido en el análisis, me parece que hay otras lecturas y que también pueden ser válidas en esto. Pero lo que vemos, Francisco, es un señor que en este momento está haciendo de una enorme torpeza. No veo la estrategia en ese caso de querer irse contra todo, reconstruir desde cero. El país no está en el punto que estuvo en el 2005. Esto es lo que dice, entre otras cosas, quisiera recordarle antes de pasar donde Gustavo, José, el señor sacerdote Tuárez. Que somos perseguidos porque todas las calumnias infundadas en los medios de comunicación, no hay una que diga que esta es verdad. Todos son calumnias. O ustedes han escuchado lo que dice, en esto cayó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Padre Tuárez, en esto podemos, la prensa puede demostrar que esto es así. Solamente todos son acusaciones para deshonrar la dignidad de la persona, inclusive la dignidad familiar, inclusive la dignidad de mi origen de Manaví. Por eso rechazo a esta prensa sucia y corrupta, que atenta también contra la provincia. Hay un blindaje, ustedes saben, de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué decíamos el jueves? Ustedes recordarán. ¿Esa corte es legítima o ilegítima? ¿Es constitucional o inconstitucional? Entonces, ¿por qué es inconstitucional? ¿Desde cuándo fue nombrada? Fue nombrada porque los ecuatorianos le dimos plenos poderes al transitorio hasta los primeros 6 meses. Luego de los 6 meses ya no se les dio ningún tipo de poder extralimitante como ellos creían tenerlo. Entonces, eso es lo que hay que analizar y hacer un marco jurídico para desde allí poder actuar y hacer las cosas como les he dicho bien. Bueno, Gustavo, ahí tenemos una declaración del señor Tuárez que bien hace Janine, es decir, no mezclemos el tema de cura o sacerdote, porque puede vincular a una iglesia que ha sido sumamente clara en exponer al ciudadano Tuárez, digamos así. Bueno, incluso apela al discurso, ¿no? Estamos contra Manaví porque él es de origen manavita, están contra la familia, pero lo que sí creo que, y nos ha dicho José Hernández, es que ese estado de propaganda manejado por Correa, esta estructura no es la misma. El propio Moreno no es el vicepresidente, asumió la presidencia de la República, cosa que creo no lo esperaban los propios de Alianza País, ¿no? Así es. A ver, aclarando un poquito el tema, no es que la lectura que tengo yo es una lectura absolutamente pesimista, ni de lejos estoy manejando
hipótesis de que Correa utiliza al Consejo de Participación o al cura Tuárez como una punta de lanza para su retorno. Lo que yo hice es perfilar cuál es la estrategia del correísmo y situarla en una línea de tiempo para que la gente no se olvide y entienda bien cuál es el camino que está recorriendo esa estrategia de Correa en su objetivo de retornar, en su objetivo de volver a captar el poder. Eso es lo que hicimos. Yo coincido plenamente con José, y de hecho lo había mencionado en algunas otras entrevistas varias veces, que el debilitamiento progresivo del correísmo obedecía también al hecho de que el gobierno y sobre todo la figura de Lenín Moreno venía cumpliendo con aquellas metas que se habían planteado, el proceso de reinstitucionalización, la convocatoria a la consulta popular, etcétera, etcétera, etcétera. En eso estamos totalmente claros, y que los tiempos de Correa antes no son los mismos tiempos de ahora. Sin embargo, hay que reconocer que todo el esfuerzo que se ha hecho para reinstitucionalizar el país, para fortalecer la democracia, para recuperar la libertad de expresión, etcétera, no ha sido todavía suficiente y no ha alcanzado para poder blindar a la democracia de figuras como Correa. ¿Cómo salir de este entrampamiento con el que nos dejaron? Porque no es una cuestión de nombres. Es una cuestión de condiciones que en el sistema político ecuatoriano y en la democracia ecuatoriana permiten este tipo de anomalías, que independientemente de los nombres, cada cierto tiempo presentan a estos sujetos y a estos personajes como líderes, como salvadores, como estos nuevos populistas que manejan los mismos discursos, que manejan las mismas prácticas y a los cuales termina creyéndoles mucha gente. ¿Por qué? Porque los caminos para el fortalecimiento de la economía, la recuperación del empleo, son más lentos todavía. Obviamente, o sea, mucho más lentos. El efecto que consignan y que logran establecer y posicionar este tipo de figuras, este tipo de proyectos, no digamos cuando cuentan con recursos y cuando cuentan con operadores. Miren que hasta el momento las mismas causas, insisto, y lo hago porque hay que tener mucha atención y preocupación sobre eso, las mismas causas que pesan sobre Correa no terminan de ser eficientemente manejadas y tramitadas como para poder nosotros tranquilamente decir, ya, este señor no es una preocupación, no vamos a seguir hablando de él. No, eso no ha ocurrido. Y yo creo que en el tiempo que queda, como decía la asambleísta Cruz, las fuerzas políticas deben entender que la recuperación del país, la recuperación de la democracia pasa por evitar que este tipo de episodios y este tipo de personajes sigan haciendo el daño que están haciendo. Bajar un poquito las banderas de los intereses particulares y actuar de una manera unánime y comprometida con el futuro del país, que es un futuro que tiene que trabajárselo muy duramente día a día. Hay un tema, por ejemplo, que yo no veo que se hayan hecho eco debidamente las fuerzas políticas, y no me refiero solamente a las representadas en la Asamblea, hablo de todos quienes queremos vivir en democracia, en racionalidad, y evitar que estos personajes sigan apareciendo y sigan causando el daño que causan, que no ha sido tomado en cuenta con la debida importancia, creo yo, y que podría ser muy útil para evitar que estas intenciones de Correa se vayan plasmando, sea con él o sea a través de cualquier otro títere. Estoy hablando del tema de derechos humanos. Creo que Correa, aparte de todas las cosas que fomentó, de todos los delitos que protegió y que auspició, tiene un problema fundamental y absolutamente clave desde la perspectiva de que las fuerzas democráticas inicien un procedimiento y un proceso no solamente a nivel nacional, sino internacional, para enjuiciar a Correa por sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Quizás ese sea el tema que nos va a permitir a nosotros pasar de esta dimensión, de este momento en el que continúa de alguna manera, más allá de que esté debilitado, presente un personaje tan deleznable como Rafael Correa, y con los acólitos y con los adherentes, los simpatizantes, que permanentemente vienen manejando una misma estrategia y una misma línea discursiva, en la que, ojo, con lo que ellos vienen diciendo a nivel de la ciudadanía, es cuestión de tiempo. Con Correa no perdíamos el trabajo. Con Correa había más seguridad. Con Correa no pasaban estas cosas en la frontera. Claro, es falso. Es una de las tantas mentiras que saben posicionar y supieron posicionar todos los días durante 10 años de su mandato. El estado de propaganda. Y ahora, afincados en esa dificultad, para que la economía genere más empleo, para que haya más seguridad, para que se solventen una serie de expectativas ciudadanas,
la repetición constante en la mente, no de los que hacemos estudios, no Ya, de los que no, estamos de en la opinión. academia, no de la prensa, sino del ciudadano común y corriente, del que no tiene trabajo, del que Eso vive es inseguro. Ortega, ¿sí? Le están diciendo, es cuestión de tiempo, ojalá y eso no ocurra. Asambleísta Janine Cruz, entonces, si esto, claro, el mensaje puede ser ese, es cuestión de tiempo, pero usted nos recordaba, ahí hay en el Consejo de la Judicatura toda una lista de actuaciones de los jueces y no pasa nada, y el Consejo de la Judicatura parece que cada vez la evaluación va a ser que en 2 años, en 3 años, hay comisiones, ahora se toman el tiempo. Bueno, representan a los mismos y uno comienza a tener ya esta paciencia que a ratos dicen para reinstitucionalizar. Bueno, ¿hasta cuándo representan los mismos? Bueno, yo sí digo, no tiene sentido, por ejemplo, combatir la corrupción cuando tengamos el mismo equipo de jueces y fiscales correístas. Más de 1000 casos de violación a los derechos humanos recibió esta mesa de la verdad y justicia. Sí. Donde documentadamente se trataron temas como el 30S, estuvo el coronel César Carrión, el tema de los días del Unucoto, el tema del activista Villavicencio, de Clever Jiménez, el tema de los Araguros, el tema de la familia del joven desaparecido Romo, y un sinnúmero de perseguidos, el tema de General Gabela. Un montón de cosas y no pasa nada. Y ahora resulta que este informe, que yace en el olvido del Consejo de la Judicatura, y claro, la presidenta aquí tiene que responsabilizarse, porque yo me pongo a pensar, si este informe que ella señala que no es vinculante, tuvo realmente la importancia de la presidencia del Consejo de la Judicatura, quizás estos jueces que le dieron una facilidad a Alexis Mera, capaz que no estaría en el Consejo de la Judicatura. Entonces, sí a nosotros nos hace repensar de que fue tan buena la estrategia del gobierno anterior, porque llegaron a cada uno de los rincones del país, pero no solamente eso, sino que lograron que las evaluaciones, el concurso de mérito y oposición sirva para poner a los operadores de la justicia que les ayude al proyecto político a salir bien librado. Y en este sentido, recordará usted el tema del error inexcusable, que lo aplicaban para perseguir a jueces que no tenían la dignidad de decir, este es un corrupto, este tiene que ir preso, y empezaron obviamente a meter la mano a la justicia. Ahí estuvo pues Gustavo Yal con un sinnúmero de denuncias, se les lograron alterar el sistema informático donde cambiaban sentencias, y eso fue obviamente la década de la peor crisis de justicia que atravesó el país. Entonces me parece que la Asamblea Nacional y las fuerzas políticas sí tienen que responder a ese justo derecho de salvar la patria que tanto nos llaman los padres de la patria, pero empezando obviamente para articular un discurso real y sincero, que las cosas no han cambiado porque siguen los operadores del correísmo frente a las instituciones públicas, que la fiscal general salga a una rueda de prensa a decir que se sancione a los jueces, estamos graves. La fiscal general, imagínese un ciudadano que tenga una causa, no va a tener esperanza de encontrar justicia, ¿verdad? Entonces me parece que hay que deponer estas posturas, porque se viene un problema muy fuerte. Yo siempre leo los artículos de José Hernández y hay algo que dice, quizás sacaron del anonimato a un sujeto como el señor Tuárez. Sí, evidentemente, quizás mañana puede ser otro ciudadano, pero también como actores políticos no podíamos cruzarnos los brazos y decir que siga. O sea, lamentablemente estamos en este espacio político que tenemos que responder. En lo personal, yo no coincido, obviamente, que era el camino al juicio político, pero apoyo, porque no puedo dejar de lado de no apoyar. Mecanismos. Claro, porque el problema no es Tuárez, es el Consejo de Participación Ciudadana, es el daño que está causando a las instituciones. Sin embargo, hay que buscar un mecanismo para poder sancionar y decirle a cualquier funcionario, si viene con áreas de prepotencia, si quiere abusar del poder, decirle, vea, es fácil, nosotros estamos vigilantes de que usted responda al país. Lo propio va a pasar con la presidenta del Consejo de la Judicatura. Ella tiene que hacer efectivo ese informe, revisar los nombres de los fiscales, de los jueces. Mire usted, el fiscal Astudillo en el caso del general Gabela, nuevamente está en funciones. Es decir, no ha pasado absolutamente nada en el tema judicial, lo que sí nos preocupa. Ahora, una vez más, traigo las palabras del presidente de la Corte Constitucional. Si este es un circo con público correísta, hay que desmontar pues este circo. Y esa es la competencia que hoy tenemos como
como asamblea de poder un poco ridiculizar esas actitudes totalmente ilegales, impresentables. Y bueno, y esperemos que por parte de la asamblea exista un nuevo aire de dignidad o de esa justa reclamo del ciudadano para que sintonice con las necesidades del pueblo. Entonces, ese es el reto que tenemos nosotros dentro de la asamblea y esperemos que realmente se pueda sancionar a estos pésimos funcionarios. Y coincido, Correa no tiene fácil el camino por la violación a los derechos humanos y son delitos que no prescriben y tendrá obviamente que responder por los desaparecidos, por las muertes y por un sinnúmero de temas dolorosos que todavía nos afectan a los ecuatorianos. Gonzalo, es un panorama, yo diría, políticamente difícil, ¿no? Duro, pero también uno dice actuaciones que pueden llevarnos, que pueden frenar algunas de las cosas. Tienes varios frentes y en esos frentes, ¿cómo reconstituimos la democracia si a la gente con lo cotidiano que se ha vuelto la impunidad y el robo, como que ya no le importa? O sea, están como diciendo, oigan, ya hagamos otra cosa, ya se han robado. Para la mayoría de los ciudadanos del Ecuador, la preocupación principal es el trabajo. Eso tenemos que tener claro. Y casi este tema del robo es una cosa marginal, aunque en realidad es por esa manera de manejar la economía, que ahora estamos en la crisis en la que estamos. Sin embargo, la gente no está buscando las causas, ¿no es cierto? Sino lo que está diciendo es denme soluciones, cualquiera que sean las causas. Y incluso no le importa que estas causas provengan de un régimen corrupto, de un régimen autoritario, de un régimen irresponsable como el que tuvimos. Y claro, lo más lógico es echarle la culpa al actual, al que está ahora. Es verdad que no se puede vivir echando la culpa al pasado, pero las soluciones no son fáciles. Cuando se habla de reducir el tamaño del Estado, tiene que ver con reducción del personal, con reducción del gasto público, con reducción de compras públicas, con reducción de inversión, que no es bueno para nadie, incluso para esta situación de falta de trabajo. Y las inversiones no llegan, aunque Juan Sebastián estaba optimista de las conversaciones con Francia, ojalá esas otras fuentes alternativas empiecen a moverse un poco, porque también hay que recordar que Correa solo apostó a China y se peleó con los Estados Unidos y se peleó con Europa porque lo que le interesaba era China. Entonces, volver a traer capitales y tecnología, inversiones de empresas de Francia, de Alemania, de Italia, donde está el presidente, es bueno y ojalá dé resultado, porque necesitamos soluciones rápidas, porque si no, de aquí a un año estamos en pleno proceso electoral. Y entonces, si no hay opciones, serán la derecha guayaquileña, Lasso y Nebot, los que además no pueden ponerse de acuerdo los dos, que se odian mutuamente, los que estén en la palestra y no habrá ningún otro candidato que pueda oponérseles, ¿no? ¿Y dónde están las fuerzas verdaderamente democráticas, las fuerzas progresistas, las fuerzas... o dirán que hay que oponerse a ellos con Correa. Con Correa, exactamente. Y entonces Correa viene a ser, o el que él ponga, María Fernanda Espinosa o lo que fuera, la opositora principal de esas dos fuerzas. Y eso no puede ser. Y a mí aquí me preocupa el vacío del centro izquierda, el vacío del centro en realidad que se está demostrando. José, en esta última ronda yo les diría los pasos que deberían dar las fuerzas políticas y las fuerzas sociales para reencaminar esto que el Consejo Transitorio, alguien diría mal o bien, comenzó y dio sus primeros pasos. Sí, Francisco, y yo creo que el tema no está en solamente ver la parte institucional, que es muy importante y que me parece que algo se ha hecho en ese sentido. Me parece que lo que se ha dado, o sea, no se puede aceptar que unos aventureros, porque no veo de otra forma cómo calificar al señor Tuárez y a sus amigos, lo pongan en jaque. Pero yo creo que el tema fundamental, lo ha planteado un poco Gonzalo ahí también,
en el sentido de decir, bueno, ¿qué le interesa a la gente? La gente lo que quiere es empleo, la gente lo que quiere es, evidentemente, trabajo o solucionar sus problemas. Hay 5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo digno, adecuado, formal, etcétera, como se quiera llamar, y eso significa que esa es una tarea muy grande. Entonces, me parece, Francisco, que el país sigue estando, como ha estado muchas veces, en ese punto en el cual o el país da realmente, y las fuerzas políticas los pasos, tienen alguna visión de lo que se tiene que hacer en el país, o de lo contrario, otra vez el país como tal va a fracasar. ¿Y cuál es ese momento? Es el momento en el cual la realidad clama a las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales, al conjunto de la sociedad, para que haya unos acuerdos mínimos. Lamentablemente, Otto Sonnenhösner no entendió y está haciendo acuerdos sobre 1001 cosas, y eso no tiene ningún sentido. Este país necesita 2 o 3 puntos de acuerdo donde las fuerzas políticas, no todo el mundo, porque si todo el mundo quiere involucrarse, enhorabuena, eso es lo lógico, pero los que dan la viabilidad a los acuerdos es la sociedad política, y me parece que estar discutiendo con 1001 personas, yo aplaudo, pero no es lo que, digamos que eso es democrático. Como se concreta el tema sería. Pero eso no concreta. Entonces me parece que en este momento estamos otra vez en ese punto. Y fíjate una cosa, Francisco, incluso la Alianza del Pacífico, en la posibilidad de que se ingrese a esa alianza. Claro, habrá muchos peros y hay siempre peros para todo, y nunca es el momento. Pero supongamos por un instante, y ya es un hecho político, ya es un hecho real, que el Ecuador pidió y está haciendo los pasos para pasar ahora a ser miembro pleno, sí. Y miembro pleno en un tiempo. Miembro pleno en un tiempo, le falta hacer el acuerdo con México, etcétera, pero miembro pleno en un año se calcula. Ok, Gonzalo, Francisco, ese es un momento en el cual la sociedad va a entender, 1, que hay que competir, 2, que hay que ser excelentes, 3, que hay que traer inversión, 4, que todo eso es lo que puede dar trabajo. Y eso significa que obligadamente tenemos que hacer unos acuerdos, es decir, ¿cómo llegamos a esa sociedad donde hay que competir? Poniéndose de acuerdo. ¿Cómo traemos inversión? Poniéndose de acuerdo, arreglando las leyes, dando cabida, generando los marcos. Entonces, y todo eso va a requerir que las élites al fin se pongan, las élites empresariales, no solo piensen en sus intereses, sino que piensen, ok, necesito mano de obra, empleados, trabajadores que tengan mayor formación, que entiendan y que tengan otra actitud, ok. ¿Cómo se logra eso? Metiéndose en la educación, ocupándose de la educación. Entonces necesitamos un acuerdo en muchos puntos, Francisco. Y yo no veo, es decir, a cada vez al país se le tiende una percha de oportunidades y cada vez el país la desperdicia. Esto lo tuvo Correa en el 2007 cuando llegó, no lo entendió. Esto lo tuvo Lenín Moreno cuando llegó y estaba otra vez todo patas arriba. Podía hacer el acuerdo, se demoró 2 años y ahora el vicepresidente está poniéndose de acuerdo en 1001 cosa que se le aplaude, pero no es por ahí. Entonces, me parece que yo no veo... Hay que ir a concretar algo. Otra oportunidad es la Alianza del Pacífico, a ver, con muchas polémicas, con muchos problemas. Sí, pero yo no veo, nunca es el momento, nunca es el motivo, y el país sigue como está, Francisco. Entonces, me parece que este es otro momento interesante por lo que tenemos toda la sociedad como tarea, cuidar la poca institucionalidad que tenemos, profundizarla, tratar de evacuar del espacio democráticamente, por supuesto, a todos los aventureros que aparecen, darle un sostén, una institucionalidad al país y generar unos acuerdos mínimos en el fondo para proteger a los más débiles, para tratar de generar trabajo, traer inversión, pero eso no se logra sin lucidez, sin visión, sin liderazgo y de alguna manera sin responsabilidad colectiva. Eso. Gracias, José. Gustavo, lo que nos plantea José es, claro, casi una transformación de la política nacional y de lo que tenemos.
Claro, esa es una visión, yo diría, que es indispensable y yo yo diría, lo que más quisiera rescatar ahí es 3 cosas sí nos hemos de poner de acuerdo, pero cuando llegan a un acuerdo en la asamblea para hacerla gobernable y eso, y se incumplen de inmediato por estos pesos que todavía tiene el correísmo, ¿cómo logramos fijar estas 3 cosas para que a medida que avancemos en la reinstitucionalización no corramos el peligro, como ha dicho, con estos aventureros, José? Creo que pasa por un problema de visión política de parte de las élites que están representadas en el conjunto de la institucionalidad del Estado, no solamente en la Asamblea, porque en toda la institucionalidad del Estado hay gente muy rescatable. Hay asambleístas muy rescatables, hay jueces, hay fiscales que tratarán de hacer lo que tienen que hacer, pero esos esfuerzos no son suficientes cuando no hay un eje articulador debidamente liderado que permita arriar momentáneamente esas banderas donde se establecen las diferencias que son legítimas en democracia y priorizar los acuerdos, entendiendo que esos acuerdos tienen 2 dimensiones. Una ligada absolutamente a la temporalidad. La temporalidad que señala José, por ejemplo, es una temporalidad que para ejecutarse requiere de acuerdos inmediatos, pero que para lograrse se va a manejar en tiempos de mediano y largo plazo. Y la otra temporalidad es la del día a día, aquella temporalidad en la que los problemas cotidianos de la gente, que es la gente que finalmente va y vota en elecciones, mantiene la gobernabilidad o la ingobernabilidad cuando sus expectativas no son debidamente satisfechas, tienen que ser cotejadas de una manera coherente. Esas 2 dimensiones, esas 2 temporalidades tienen que ser cotejadas de manera absolutamente coherente, porque de lo contrario vamos a seguir perdidos en el limbo en el cual seguimos discutiendo temáticas de las que venimos hablando desde hace mucho tiempo atrás, que no logran conectarse con la ciudadanía, que no logran concretarse, porque todas las fuerzas políticas, no solamente los viejos partidos, sino las organizaciones sociales, los movimientos sociales, quieren llevar el agua para su molino, son incapaces de generar acuerdos, son incapaces de manejar con absoluta honestidad los niveles de representatividad real que tienen, y en esa medida vuelven todos esos acuerdos absolutamente insustanciales. Y el otro es el tema que tenemos enfrente. Solucionar los problemas del empleo, de la inseguridad, que son los que están en el día a día de la preocupación y de la mente de los ciudadanos, pasa por las elecciones que tenemos en camino. Como tú decías, Francisco, son elecciones que están a la vuelta de la esquina. Y hay que reformar el código. A mí me parece que todo lo que está ocurriendo en este momento no está conectado inteligentemente con el mediano y largo plazo. Están pensando muchísimo en lo inmediato, en ver qué va a pasar con nosotros, en ver si es que nuestras candidaturas son viables, en ver qué tipo de alianzas hacemos. Yo miro los resultados de las últimas elecciones y creo que este país ha cambiado en muchos aspectos y que las fuerzas políticas tradicionales, más allá de los resultados que algunas de ellas obtuvieron, no garantizan de ninguna manera que vayamos a tener un escenario en el que vamos a tener que elegir entre un presidente Nebot o un presidente Lasso. Creo que hay que leer lo que pasó en las anteriores elecciones y entender que ahí están expresadas algunas cosas, entre ellas la fuerte participación de la política desde los movimientos sociales, la necesidad de generar alianzas inmediatas apuntando hacia el futuro. Pero quizá eso fue una de las estrategias, la dispersión total. Seguramente, a eso me refiero cuando finalmente yo concluyo diciendo esto. Todos estos aspectos suman para que en el conjunto de la esfera pública, en la ciudadanía, se mire con desconfianza, se mire con poca esperanza el futuro inmediato. Y lo que va a pasar es que la gente tiene que hacer lo que hace siempre, tratar de sobrevivir, tratar de superar las dificultades del día a día, más allá de los acuerdos, más allá de las ideas lindas que puedan vertirse en algunos espacios. Asambleísta Janine Cruz, el rol de la asamblea puede ser, y usted lo va a hacer ahora a las 10 de la mañana, ya en un acto así, parar a los aventureros como hay que pararlos y continuar. ¿El acuerdo está funcionando? Este acuerdo que algunos saludaban, otros decían, oigan, pero ¿cómo es esto que hace? Los acuerdos deben funcionar. ¿Está funcionando?
Bueno, en los últimos días hemos visto, por ejemplo, cómo eliminamos un impuesto verde. Logramos tener ese acuerdo exigiéndole al ministro de Finanzas, Richard Martínez, y a Madero, el trabajo, un acuerdo para ya solventar esta crisis que vienen atravesando los jubilados, que se dio paso. Se dio paso al juicio político a Verónica Espinosa. A pesar de toda la crítica, ha dado resultado en comparación con otras presidencias que lamentablemente hacían el juego solamente a un cierto sector político. Pero falta por supuesto, falta más. Si usted me pregunta a mí como legisladora si me siento tranquila, no, porque no ha pasado nada y porque es verdad, uno sale a caminar y la gente critica, dice no sirve la asamblea, no tiene credibilidad. No han logrado parar un tema de corrupción. Y claro, recordará usted que el transitorio del Consejo de Participación hizo rodar un sinnúmero de cabezas de pésimos funcionarios, lo que la Asamblea lamentablemente blindó. Ahora a la Asamblea le toca de poner posturas políticas. Veo un poco complicado porque estamos a 2 años ya de elecciones y cada quien es el cálculo político en que no se lleve la bandera a tal organización. Entonces eso ha dañado. No tenemos una madurez política para decir, vamos a encaminarnos en este sentido. Yo le escucho a José Hernández y coincido. Los acuerdos tienen que dar resultado para poder satisfacer esa necesidad de la gente, donde la empresa tenga obviamente la posibilidad de trabajar, donde genere más empleo, donde el acuerdo con el Pacífico pueda darnos mejores noticias al país. O sea, qué fácil es, pero estar realmente dentro del monstruo que nos ha tocado vivir, porque no es una asamblea fácil, entendemos que lo primero que tiene que hacer es empezar a sancionar esas conductas políticas fariseas, en donde al mejor postor se venden, cuando quieren defenderlo a Correa hacen algunos espíritu de cuerpo y no ha pasado nada. Entonces, eso me parece que se debería entender desde la Asamblea Nacional y, por supuesto, seguir criticando, seguir encaminando a que la Asamblea haga lo propio y no dejar pues a cualquier personaje que llegue a patear el tablero. Concluía un artículo de José Hernández que decía al cura Tuárez no le interesa la institución como tal, él quiere convertirse en el outsider de estas elecciones, está haciendo lo mismo que hace Rafael Correa, que le sobran todos. Sí, efectivamente, tan exagerado es la actitud de Tuárez, porque cuando ve las cámaras se desespera. Esas ansias de poder, esas ansias de captarlo todo, sí, son actitudes muy similares a los correístas. Y la actitud frente a los medios, ¿no? Exacto. A culpar todo. Es el nuevo acusador de los medios de comunicación. Entonces está siguiendo la doctrina que tiene que seguir para convertirse en el outsider, según él, del tablero. Me parece que hay que tener decisiones mucho más serias, dignas, y desde la Asamblea pues repensar, autocriticarnos y tomar decisiones un poco más saludables para el país. Ojalá esas banderas políticas decaigan y pueda prevalecer ese sentimiento de patriotismo. Gonzalo, a veces hemos sido injustos en tratar los acuerdos y ahora se ve que si algo es necesario son los acuerdos políticos. Así es. ¿Cómo destrabamos entonces? El otro día Andrés Vallejo hizo un artículo fantástico, que es la esencia de lo que es la política. No se puede demonizar, no se puede satanizar a los acuerdos políticos. Cuando hubo un acuerdo en el Consejo de Quito, fue una gran cosa que hubiera un acuerdo de gobernabilidad en el Consejo de Quito. Y cuando se plantean acuerdos en cualquiera de los organismos, votos mayoritarios, se demoniza y se dice, ya están otra vez pactando. Pero sí, el pacto es lo esencial de la política. El pacto para una cosa buena, claro. No se puede pactar como lo hizo el correísmo para la participación continua en una asociación ilícita, que eso es los sobornos del 2012 al 2016, como ahora se está llamando el caso de Arroz Verde, ¿no? Un sistema de robo, iba a decir sistema sistemático, un sistema estructurado de robo a lo largo de los años, ¿no? Para financiar ilegalmente las actividades políticas y para llevarse en sus bolsillos también, por supuesto. Pero los demás pactos, los que llevan hacia el mejoramiento del país, son los que deben hacerse, ¿no? Y por eso hay que ya llamar a un gran pacto del centro izquierda
a un gran pacto, bueno, si de la derecha se pone de acuerdo entre sí también, pero con objetivos que son sacarle al país de esta crisis tremenda, ¿no? Que no nos va a llevar pocos años, que va a ser larga o que va a ser difícil, pero que hay que trabajar. Es decir, a cada uno le toca hacer lo que le toca. Cada uno debe hacer lo mejor posible lo que le toca, quiero decir. La Asamblea, como decía Janine, tiene que cumplir ese papel dentro de lo difícil que es la composición actual de la Asamblea. Y los fiscales tienen que perseguir a los corruptos. Los jueces tienen que impartir justicia, pero no viéndole la cara a Correa para ver lo que ellos tienen que decidir. Y obviamente hay que eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, aunque sea que lo que están haciendo justamente es lo mejor que podía pasar, porque hacen lo posible para precisamente deslegitimarlo, ¿no? Yo quiero agradecer a José Hernández, a Janine Cruz, a Gustavo Ich y a Gonzalo Ortiz que nos han acompañado. Nos estamos encontrando el día de mañana. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda.